fin de semana en su programa de radio por Radio 10 habló con Acuña y con Daer, y ahí se planteó lo que es la verdadera interna gremial que existe en el seno, en el triunvirato de la CGT. Está virtualmente quebrada, si bien no se ha publicado, pero ya está fracturada. Hay ausencias notables, todo el sector de los gordos, Iván, y esto pone manifiesto que efectivamente hay dos sectores que lideran, que son el barrio nuevismo y el moyanismo, ¿no? Correcto, dentro de lo que, como vos decías, Antonio, no es el sector de los gordos, hay hoy una alianza táctica entre Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, en virtud, uno podría decir, no solamente de las reivindicaciones laborales, por ejemplo, el convenio de camioneros que está semantizando Pablo Moyano en los medios, o el propio Hugo Moyano de cara a la marcha del 22 de febrero, sino también una resistencia, una avanzada judicial contra todos los sindicalistas que, al margen, quiero dejar bien en claro esto, tengan o no tengan irregularidades, las causas avanzan cuando se oponen a las políticas del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Si Hugo Moyano, si Luis Barrio Nuevo tienen investigaciones que tienen que avanzar en la justicia porque hay una búsqueda real, que avancen y darán, como ellos mismos lo han dicho, las explicaciones pertinentes porque pueden darlas. Ahora, lo que sorprende y preocupa desde el punto de vista institucional es que estas causas avanzan cada vez que un gremialista, estamos hablando de lo de primera línea, ¿no? Los Balcedo, se opone a una política del Poder Ejecutivo Nacional. Le pasa a los dirigentes políticos, le pasa a los jueces y le pasa a los dirigentes sindicales. Hay una cuestión muy aceitada dentro de la estructura del gobierno nacional en la que logra disciplinar muchas veces a través de causas judiciales. Parece que no va a ser ese el horizonte en el caso de los Moyano, que plantearon y ratificaron la marcha del 22. En este marco y con la marcha del 22 como disparador, se produce esta, no sé cómo llamarle la verdad, este cruce entre Acuña y Héctor Daer. Desde ambos lados, que hablé entre que presentamos el tema hoy temprano acá en el diario y ahora, lo que dicen es que más temprano que tarde se va a oficializar la fractura, que ya de hecho ayer se semantizó y que venían las tensiones de muchísimo antes. Bueno, el planteo, esto por supuesto, es que quedará, uno supone, por lo que ve en la arquitectura cegetista hoy, el moyanismo con el barrio nuevismo, Palazzo y algunos otros gremios de un lado, y los gordos con los independientes del otro. Estamos hablando de quienes levantaron el teléfono para manifestarse solidarios con Héctor Daer. Estamos hablando de Gerardo Martínez, de Armando Cavalieri, de Ligieri, exactamente. Y quiero reiterar algo que a alguno puede sorprender, a otros no. El propio Sergio Sassi de la Unión Ferroviaria, del MASA, del Movimiento de Acción Sindical Argentino, que está por fuera institucionalmente de la CGT, llamó también a Héctor Daer para solidarizarse. Desde el Ministerio de Trabajo esto lo vivieron, por supuesto, con cierta algarabía. Pero que se equivocan, y se equivocan feo. Porque una cosa es tener una CGT unificada. Esta fue la vivencia de Néstor Kirchner. Unificó la CGT bajo la figura del único líder sindical que más o menos tenía el consenso suficiente para ser secretario general. Sin lugar a dudas, el sindicalista con más poder de movilización. Entonces, ¿qué hizo? Unificó la CGT bajo la tutela de Hugo Moyano y tenía uno solo para dialogar. Ahora vas a tener para dialogar a Moyano, a Barrio Nuevo, 40 diferentes, entonces te va a complicar. El error es festejar algo así, que una CGT fracturada se te complica para negociar. Negociar en buen sentido de la palabra, en el tire y afloje. Pero también, eso es correcto y comparto el análisis. Lo que te pueden decir desde el Ministerio de Trabajo es más fácil quebrarle el brazo, en realidad doblárselo, vamos a decir, para que no sea tan doloroso, a una central obrera o a 2, 3 centrales obreras divididas, que a una unificada que tiene muchísimo más poder de convocatoria y más poder de presión. Pero comparto también el análisis. ¿Escuchamos el informe? Claro, dale. Pero yo creo que les queda poco tiempo ya para ello. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, este gobierno no tiene respuesta, y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Mire, yo respondo por el encuentro que hemos tenido en el día de hoy, donde estaba la mayoría del Consejo Directivo. Los compañeros que no han estado presentes seguramente con el correr de los días darán sus explicaciones o estarán sumándose a todo esto. Y yo creo que la mejor respuesta hay que preguntársela a ellos. Sí, la verdad que es una sorpresa porque me parece que
el compañero perdió el equilibrio, ¿no? Y me extraña de Carlos, porque Carlos en diciembre presentó la renuncia, ¿no? Entonces que ahora salga con esa bravuconada. Está muy claro que es una campaña de desprestigio contra el sindicalismo, más allá de las cosas individuales que puedan suceder, los que son problemas individuales o particulares que los solucione cada cual. Daer no ha estado porque estaba de vacaciones y seguramente no tiene alguna, él mismo ha manifestado que tiene algunos matices alrededor de todo esto, por eso le digo que con el correr de los días seguramente habrá mayores aclaraciones y los compañeros que se suben a esta discusión. Algunos dirigentes se cree que son artistas de televisión y además se equivocaron, se cree que están para defender a los patrones en vez de defender a los trabajadores. ¿De quién habla? Y yo no tengo la culpa, de los que faltan y los que van a la televisión a hablar mal de la CGT. La mayoría, 2/3 del Consejo Directivo de la CGT participó de la reunión. ¿Sabés cómo terminó la reunión? Un aplauso. Y responden otros intereses, hermano. No defienden a los trabajadores. El tema está en tomar las decisiones que el movimiento obrero tenga que tomar en funciones colectivas, no en función de que se juntaron 5 dirigentes en Mar del Plata, o 6, algunos de los que estuvieron en Mar del Plata después tampoco fueron a la reunión, y después toman esta iniciativa. Por supuesto que nosotros como somos los que hemos luchado históricamente por la democracia, nosotros vamos a defender la democracia, vamos a respaldarlo, pero de eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad o la decisión de protestar cuando esto sea posible. No es paro, es una marcha, pero en estos 2 años ha habido muy baja conflictividad laboral y sindical, porque ha habido mucho diálogo. Después, si algún sindicalista cree que porque amenace o haga marchas, la justicia va a tener que parar porque tiene alguna coronita, eso ya no va más. Pero el ejemplo lo dio Mauricio como presidente. Lo denunciaron, dijo voy a la justicia, presento los papeles. Yo prefiero que me lleven en cana, que me maten, lo que sea, pero yo no voy a hacer nada en contra del trabajador. Y por eso salieron a atacarme. Por eso es que todo este ataque... Se lo pedían directamente, te llamaban y te decían, Hugo, tenés que apoyar. No, hablaba con ellos y decía, no, tenés que apoyar, tenés que seguir, bueno, está bien. ¿Te lo pidió Macri en algún momento personalmente? Te dijo, Hugo. El ministro de Trabajo, todo. Querían que yo firme el 21%, pero el 21%. No, tenés que ser como fulano, no lo quieren nombrar. Me imagino. Tenés que ser como Carabelli que puso así, pero ¿te pensás que yo voy a hacer algo semejante para ir contra la población? Me llama la atención la lectura que hace el gobierno vía Marcos Peña de que fue un año sin conflictividad gremial. Y no es así. Arrancamos con un paro docente que fue tremendo. Después el tema del subterráneo fue un tema delicado y muy complejo. Hubo paro hubo cantidad de paros. Cantidad de paros municipales que no fueron reflejados acá. Pero hubo cantidad de paros. Hay una conflictividad social muy compleja y esto repercute en los sindicatos y es una conflictividad sindical. Que haya un grupo de sindicatos que son históricos, que nunca han tenido conflicto con nadie, y paso a contar Cavalier y tantos otros más, entre otros, es una historia. Ahora, ¿que hay conflictividad sindical en la Argentina? Sí que la hay. La marcha del 22. Lo que pasa es que una cosa es el triunvirato de la CGT, que generalmente trata de no marchar, y otra cosa son los sectores como la CTA, que sí efectivamente han marchado. Los paros docentes del Estado han sido enormes. Lo del Banco Provincia, días de paro también. Paro bancario, yo recuerdo que hubo, ¿o me equivoco? No, correcto, hubo. ¿Cantidad? Sí. Cantidad de paros bancarios. Hubo trabajo reglamento que trabajaban de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los bancos hablo. Hubo cantidad, subterráneo hubo cantidad de conflictos. La línea B de subterráneo es cantidad de conflictos. Ahora, es una mala lectura pensar que no hay conflictividad gremial. Es un error. Es una pésima lectura. ¿Sabés, Antonio, que siempre cuando hable el jefe de gabinete, y hoy lo vamos a ver, por ejemplo, seguramente en el programa, seguramente no, lo vamos a ver en el programa de Marcelo Lotoviada, que hay un reportaje con Marcos Peña, yo cuando dice esto, Peña, pienso
después de haber leído los libros, por ejemplo, de Durán Barba o los propios estudios cualitativos que recibe el gobierno, es que históricamente, o hay un libro sobre la campaña, por ejemplo, de Cambiemos, de Hernán Iglesias Cilia, le dicen a los que van a la televisión que le hablen a la gente, no que le hablen a los periodistas, no que le hablen, por ejemplo, en este caso a Mirta Legrand o a lo que llama el presidente el Círculo Rojo. Entonces lo que creo que está haciendo Peña en este momento es querer ganar la discusión pública, al margen de si le asiste o no le asiste la razón. ¿Qué es? Dice, no hubo conflictividad laboral, entonces la marcha es política para defender los privilegios de los sindicalistas, ¿no? Como ese es el discurso, la arquitectura discursiva de Cambiemos que tiene en esto, y en esta temática. Y en general yo creo que nosotros, porque nos dedicamos a esto, pero yo no sé cuánta gente se acuerda de todo eso que vos acabás de relatar. Bueno, este relato genera empatía. El de Peña. El de Peña. Claro, correcto. Una clase media, pacata y tilinga, como es la clase media argentina, le genera empatía, les gusta escuchar, bueno, a ver, Moyano es morocho. No, son todos corruptos. ¿Quiénes? Nómbrame uno. A ver, ¿qué hizo? No saben. Correcto. Vos preguntaré, ¿es corrupto tal? Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lo leí en un diario. ¿Y cómo lo sabes vos? ¿Vos sabés cuántas causas tiene? No, cantidad, no, ninguna. Entonces, el argentino es un tipo que no le gusta profundizar la investigación, no le gusta leer la historia. La historia que lee es la que ve por televisión, y no es así. Bueno, también, y esta parte de la historia vos la conoces bien, el desprestigio hacia el sindicalismo en realidad se viene practicando hace tiempo, en realidad es un proceso que ya lleva 30 años, y también el proceso de privatizaciones a inicios de la década de los 90 hirió bastante duro a un sector del sindicalismo. A mí me parece, yo creo por un lado que el gobierno efectivamente está contento porque tiene un sector aliado, un gobierno que es un gobierno estrictamente vinculado al poder económico, le dan los números de la cantidad de CEOs que hay en sus ministerios, que tiene un sector sindical aliado. La verdad es que tiene si se quiere, un punto a favor que al comienzo no lo tenía. Al comienzo era juntarse con la CGT a ver qué le podía ofrecer. Me parece que ahí tiene algo a favor. Pero por otro lado, yo lo que digo es, también pone blanco sobre negro, porque lo que vos decís de las causas de corrupción que efectivamente vienen manchando un sector del sindicalismo, si Moyano va a tener esta actitud de enfrento lo que venga, hay que ver si es una impostura, si efectivamente ocurre y qué pasa con el resto, no solo con Moyano, y que las causas de corrupción empiecen a intentar aparecer y veamos qué pasa, pero por otro lado haya un sector intocable que va a ser el sector de la cúpula sindical más aliada al gobierno, me parece que se va a ver blanco sobre negro cómo se divide la cúpula sindical, al menos. Yo sí creo que tenemos un problema también con la audiencia, quizás de la audiencia, que no sé si está tan interesada en profundizar en estos temas gremiales. Pero históricamente, a ver, siempre te afectan a uno, siempre te van a afectar. Hay una realidad. Cuando vos solo, si sos Don Quijote, vas a pelear contra los molinos de viento y no te va a ir bien. Los sindicatos se crean para en conjunto defender al más débil, frente al más poderoso que es el empresario. Que hubo abuso sindical en algunos casos y es probable. Ahora bien, hay una realidad. Cuando los sindicatos se debilitaron, hubo un 50% de desocupados en la época de la Rúa. Y hagan historia, y esto fue hace 18 años. Al día de hoy, lamentablemente, hay un 30% de trabajadores que no tienen representación sindical. No es porque no quieran, sino porque no pueden, porque no están registrados. Son cuentapropistas, monotributistas. Entonces, la historia terminó con la Banelco. Cuando se debilitaron los sindicatos, terminó con la ley Banelco, y fue nefasta. Terminó con una Argentina con un 50% de desocupados. Yo recuerdo haber participado en marchas, por ejemplo, habría Tartagal después de la privatización de YPF, todos con la indemnización y habían comprado remises. Después nadie tomaba los remises, porque no había plata. Yo estuve en Cutralcó, en el caso Carrasco, recuerdo haber estado, y era un pueblo fantasma. Ella iba a estar en Pico Truncado, donde estaba la figura del operario de YPF amarillo enorme, que venía a Pico Truncado, Caleta Olivia, y hoy es un pueblo fantasma, fantasma. Quien mal entienda cuál es la función de una empresa del Estado que fue la soberanía misma, fue ir construyendo soberanía en los lugares donde no había, como el caso de YPF, por ejemplo, quien mal entienda eso y se vuelve a equivocar, porque en la Argentina, con esa experiencia nefasta, hubo un 50% de desocupados. Ramal que para, ramal que cierra, generó la destrucción de las economías regionales. Y si no se entiende eso, es no entender la historia argentina. La Argentina era un ejemplo por la cantidad de trenes, de vías que tenía. Yo he tomado el tren que me llevaba a Chile, el Libertador.
Ahora, hoy cruzás por la cordillera yendo a Puente Link y vas a ver los arbolitos como crecen en el medio de la vía. Ahora, si vos querés ese país que es centralizado y unitario, y la historia resultó mala, no fue mal. Ahora, para federalizar el país, y tenés que fomentar las economías regionales. Ahora, si vos querés exportar limones y despedís quien te controla en el SENASA la buena calidad del limón, y Estados Unidos te va a decir, no, no entran los limones porque no tienen control. Entonces es una contradicción permanente. Cuando achicás el Estado, achicás la exportación. Ahora, si vos querés que todo se importe, yo que soy más viejo que ustedes, yo veía el aviso en el 70 y pico de la silla rota. Y cuando decíamos, mira, esto es una estupidez, y cerraban fábricas. Yo vivía en Hurlingham, en Morón, iban cerrando fábricas y fábricas y fábricas. Y vos veías la cantidad de despidos que había. Y vos veías que el derrame de la clase media había terminado, y igual que hoy. Y era ministro de Economía Martínez Dios. Digo, no aprendimos la historia. Lo que, vos sabés que es interesante el tema de la logística, porque uno de los puntos sobre los cuales el gobierno se sostiene en su lucha con Moyano para el sector, abro muchas comillas, más progresista, es el tema de, valga la redundancia, la logística, que se indican desde el gobierno Hugo Moyano como el responsable de que no se haya podido reactivar la red ferroviaria en los últimos años. Por supuesto, es una discusión política bien interesante para dar. Hoy, y dos puntos más. Pero suponete que sí. Sí. Defendió su sector camionero. Sí. Suponete que sí. Defiendo camioneros. Bárbaro. Ahora, vos como Estado, ¿qué haces? Te mostrás débil o fuerte. Cuando vos sabés que lo único que te va a abaratar los costos de economías regionales es el ferrocarril, como es en todo el mundo. ¿Qué haces? Vos decís, mira, Hugo, quédate con esto, seguí peleando la tuya, pero yo voy a pelear la mía, que soy el Estado. A ver, un tren de Río Negro, del Alto Valle, acá te cuesta, qué sé yo, un 10% con un camión. Entonces, como Estado vos tenés que pelear por el bien común, no por intereses particulares. Le guste o no le guste a quien sea. Además, hay otro punto en esto, Antonio, que aún con estos 2 años que ha tenido el gobierno en materia económica, laboral, que a todas luces no ha sido bueno, pero no ha sido catastrófico, en virtud de que en base a la destrucción que hubo del empleo industrial y la, entre muchas comillas, por favor que se entienda, recuperación monotributistas y monotributistas sociales, que no es recuperación tal, tiene niveles de empleo parecidos, según el CIPA, a los de noviembre del 2015. Ahora, si hablábamos del menemismo, corríjame, pero en el 95, cuando reelige Carlos Saúl Menem, tiene un 14% de desocupación. 14% de desocupación. Entonces, la sociedad argentina tolera mucho más todavía, tiene mucha más brasa para tolerar, y el gobierno se sostiene sobre 3 puntos fundamentales. Pero en aquel momento había un alto endeudamiento. Cada uno, vos tenías todo comprado en cuotas, con tarjeta y en dólares. Por eso se llamaba el voto cuota. Correcto. El voto tarjeta fue. Entonces, se apostó mucho más a Caballo quizás que a Menem. En aquel momento. Yo un día le conté una historia que me tocó vivirla cuando muere Carlitos Menem Jr. Y es para ver cómo era el tándem Menem-Caballo. Y por último, y cierro con esto, el gobierno se sostiene sobre 3 puntos internos y uno externo. Los 3 internos son obra pública, batalla contra la inflación y guerra contra las mafias. Esto es lo que percibe su electorado. Yo no estoy diciendo si hay éxito o no en esas 3. Estoy planteando qué percibe su electorado para seguir acompañando las políticas del Poder Ejecutivo Nacional y por la cual, entre otras cosas, el presidente ganó. La externa es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el punto es, ¿por qué digo que lo de Moyano viene bien? Porque lograron, a través del medio, identificarlo a Moyano como la guerra contra las mafias. Por eso sostengo que en la opinión pública al gobierno le conviene la discusión con Moyano y Barrio Nuevo, pero no está dicha la última palabra en materia política porque se está enfrentando por primera vez en el sindicalismo a alguien de Champions League.